Estaba recostada en la cama del hospital cuando escuché la voz de mi nuera atravesar la puerta entreabierta como un cuchillo. «No gastes en médicos, total es mayor», dijo con ese tono frío que ya conocía demasiado bien. Sentí cómo el aire se me escapaba de los pulmones, no por el dolor de la operación que acababa de tener, sino por la crueldad de esas palabras. Mi hijo no respondió. El silencio de Javier fue peor que cualquier insulto. En ese momento, acostada en esa cama fría del Hospital General de Guadalajara, con el suero todavía conectado a mi brazo y el olor a desinfectante quemándome la nariz, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Tenía 62 años. Acababan de operarme de emergencia por una obstrucción intestinal y mi propia familia discutía en el pasillo si valía la pena mantenerme viva. Mis manos temblaban sobre las sábanas blancas, mientras las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas. Nunca imaginé que llegaría a este momento. Nunca pensé que después de todo lo que había dado, después de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado y cada sueño abandonado por ellos, terminaría siendo vista como un estorbo, como un gasto innecesario. Pero ahí estaba yo, escuchando cómo mi nuera Mónica convencía a mi hijo de que no valía la pena invertir en mi salud, y lo peor de todo era que él no la contradecía. Me llamo Rosa María Hernández y durante 35 años trabajé limpiando casas en las colonias más elegantes de Guadalajara. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, conocieron cada tipo de detergente, cada químico de limpieza, cada piso de mármol que debía brillar como espejo para familias que apenas me miraban a los ojos. Me levanté durante décadas a las 4 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a tiempo a mi primer trabajo del día. Regresaba a casa cuando ya era de noche, con los pies hinchados y la espalda destruida, pero siempre con una sonrisa para Javier, mi único hijo, mi razón de existir. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años. Se fue con una mujer más joven y nunca volvimos a saber de él. Desde ese día juré que Javier nunca sufriría por la ausencia de su padre, que yo sería madre y padre, que él tendría todo lo que yo no tuve. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno durante años para pagarle una escuela privada, mientras otras señoras de la limpieza enviaban a sus hijos a las escuelas públicas del barrio. Yo sacrifiqué todo para que Javier estudiara con los hijos de las familias para las que trabajaba. «Mijo, la educación es lo único que nadie te puede quitar», le decía yo, mientras planchaba su uniforme a las 11 de la noche, después de haber limpiado 4 casas ese día. Él era mi proyecto de vida, mi inversión más importante. Vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre para pagarle clases extras de inglés. Comí frijoles y tortillas durante meses para que él pudiera ir a la excursión escolar a Puerto Vallarta. Usé la misma ropa durante años para que él siempre tuviera tenis nuevos y no fuera menos que sus compañeros. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Recuerdo perfectamente el día que Javier conoció a Mónica. Fue en la universidad, durante su 2º año de ingeniería industrial. Yo estaba tan orgullosa de que mi hijo fuera el primero en la familia en pisar una universidad. Había conseguido una beca parcial en el tecnológico, pero yo completaba el resto con mi trabajo. A veces hacía turnos extras los fines de semana, limpiando oficinas cuando todos descansaban, solo para asegurarme de que él pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por dinero. Ese día llegó a casa con una sonrisa diferente, con esa luz en los ojos que solo produce el amor joven. «Mamá, conocí a alguien especial», me dijo mientras yo le servía la cena que había preparado con tanto cariño. Mónica venía de una familia de clase media. Su padre tenía un negocio de refacciones automotrices y su madre era maestra de primaria. No eran ricos, pero tampoco habían conocido la pobreza que yo había vivido. La primera vez que vino a nuestra casa, una casita modesta de 2 cuartos en la colonia Ferrocarril, vi cómo sus ojos recorrían las paredes despintadas, los muebles viejos que había comprado de segunda mano, el piso de cemento que yo misma pulía cada semana hasta dejarlo brillante. Intenté no darle importancia a la expresión en su rostro, a ese gesto casi imperceptible de desdén cuando se sentó en nuestro viejo sofá. «Mucho gusto, señora Rosa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo le serví café y pan dulce, lo mejor que tenía en casa. Javier la miraba embelesado, colgado de cada palabra que ella decía. En ese momento algo pequeño se movió en mi pecho, una intuición, un presentimiento, pero lo ignoré. Quería que mi hijo fuera feliz, y si Mónica lo hacía feliz,
entonces yo la aceptaría con los brazos abiertos. Los primeros años de noviazgo fueron relativamente tranquilos. Javier terminó su carrera, consiguió un trabajo en una empresa de manufactura y las cosas comenzaron a mejorar económicamente para él. Pero yo seguía trabajando igual, limpiando casas, porque había aprendido a no depender de nadie. Además, todavía tenía que pagar el crédito de la casita que había comprado años atrás. Mónica y Javier comenzaron a hablar de boda cuando él cumplió 25 años. Yo tenía 57 entonces, y aunque mi cuerpo ya me dolía cada día más, estaba feliz de poder ayudar con los preparativos. «Mamá, no te preocupes por la boda. Nosotros nos encargaremos», me dijo Javier una tarde, pero yo insistí en contribuir. Saqué los ahorros que tenía guardados, 20,000 pesos que había juntado peso por peso durante años para mi retiro, y se los di. «Mijo, quiero que tengas una boda bonita, que empieces tu matrimonio con el pie derecho», le dije, mientras le entregaba el sobre con el dinero. Mónica estaba presente ese día. La vi contar los billetes con esos ojos calculadores que ya empezaba a reconocer. «Gracias, suegra», me dijo, pero la palabra salió de su boca como si le quemara la lengua. Nunca me llamó mamá como yo esperaba que hiciera mi nuera. Siempre fue suegra, y siempre con ese tono que sonaba más a distancia que a respeto. La boda fue hermosa. Se casaron en una iglesia del centro de Guadalajara, con un salón de fiestas que los papás de Mónica ayudaron a pagar. Yo me puse mi mejor vestido, uno que había comprado especialmente para la ocasión en el mercado de San Juan de Dios. No era elegante como los vestidos de las otras invitadas, pero estaba limpio y planchado. Bailé con Javier en la pista, lloré de felicidad cuando los vi juntos en el altar y brindé por su felicidad con todo mi corazón. Pero hubo un momento en la recepción que nunca olvidaré. Estaba sentada en una mesa al fondo del salón, tomándome un refresco, cuando escuché a la madre de Mónica hablar con unas señoras. «Pobrecito Javier, viene de tan abajo», dijo la señora Patricia con un suspiro. «Mónica podría haber elegido mejor, pero bueno, ya que se puede hacer. Al menos él tiene carrera y está trabajando». Las otras señoras asintieron con comprensión. Sentí cómo la sangre me subía a la cara, cómo las manos me temblaban alrededor del vaso de refresco. Quise levantarme y decirles que mi hijo valía más que cualquiera de sus hijos acomodados, que él había luchado por todo lo que tenía, que conocía el valor del esfuerzo y el sacrificio, pero me quedé callada. No quería arruinar el día de Javier. Tragué mi orgullo como había tragado tantas humillaciones a lo largo de mi vida, y seguí sonriendo como si nada hubiera pasado. Después de la boda, Javier y Mónica rentaron un departamento en una colonia mejor que la mía. Yo seguía viviendo en mi casita de la Ferrocarril, sola, pero visitaba a mi hijo cada semana. Al principio me recibían bien, aunque noté que Mónica siempre encontraba alguna excusa para que las visitas fueran cortas. «Ay, suegra, qué pena, pero tenemos que salir en 1 hora», me decía apenas llegaba. «Oh, perdón, pero hoy tenemos mucho que hacer. Mejor otro día platicamos más». Javier asentía a todo lo que ella decía, como si sus palabras fueran órdenes divinas. Yo llevaba comida cada vez que los visitaba, guisados que sabía que a Javier le encantaban, tamales que hacía especialmente para él, pan dulce de la panadería que le gustaba desde niño. Mónica aceptaba todo con una sonrisa forzada. «Gracias, suegra. No te hubieras molestado», decía mientras guardaba los tuppers en el refrigerador. Años después me enteraría, de la manera más dolorosa, que tiraba mi comida a la basura apenas yo salía de su casa. «No me gusta comer cosas hechas en casas tan humildes. Nunca sabes qué bacterias pueden tener», le dijo una vez a su madre por teléfono, sin saber que Javier estaba escuchando. Él no me lo contó, nunca me defendió, simplemente dejó que siguiera llevando comida que terminaba en el bote de basura. Pasaron 2 años y llegó la noticia del primer embarazo. Javier me llamó una tarde, emocionado, para decirme que iba a ser abuela. Lloré de felicidad. Iba a tener un nieto, una nueva razón para seguir adelante. Inmediatamente comencé a tejer chambitas, a comprar pañales cuando estaban en oferta, a ahorrar para poder darle algo al bebé. Cada peso que me sobraba después de pagar mis gastos, lo guardaba en una lata en mi closet. Mónica tuvo un embarazo complicado, con muchas náuseas y malestar. Yo me ofrecía a ayudarla, a ir a su casa a cocinarle, a acompañarla a las citas médicas. «No es necesario, suegra, mi mamá me está ayudando», me respondió siempre. La señora Patricia iba todos los días a cuidar de su hija, pero a mí me mantenían al margen. Solo me permitían visitas cortas y supervisadas. Cuando nació mi nieto Sebastián,
Fue el día más feliz de mi vida después del nacimiento de Javier. Era hermoso, con los ojos de su padre y una carita que me derretía el corazón. Pero cuando quise cargarlo en el hospital, Mónica literalmente me lo arrebató de las manos. «Cuidado, suegra, está muy delicado», me dijo con ese tono que usaba para tratarme como si fuera una inútil. La señora Patricia, que estaba ahí, cargó al bebé sin problema. A ella sí le confiaban a Sebastián. Durante el primer año de vida de mi nieto, apenas me dejaron verlo. Cada vez que proponía visitarlos, había una excusa. Está enfermo, está durmiendo. El pediatra dijo que mejor no muchas visitas. Estamos muy ocupados, pero veía en las redes sociales porque Javier me había enseñado a usar Facebook, las fotos de Sebastián con la otra abuela, con los tíos por parte de Mónica, con toda su familia. Yo no aparecía en ninguna foto. Era como si no existiera. Cuando finalmente me permitían una visita, era siempre corta y vigilada. Mónica estaba todo el tiempo cerca, observando cada movimiento que yo hacía con el bebé. Si lo cargaba, me decía que lo estaba apretando mucho. Si le hablaba, me decía que mi voz era muy fuerte. Si le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Javier de bebé, me decía que esas canciones eran muy viejas y aburridas. Nada de lo que yo hacía estaba bien. Y Javier, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, solo miraba hacia otro lado. Nunca me defendió. Ni una sola vez. Si esta historia te remueve, dale like y comparte para apoyar a quienes viven situaciones similares. Cumplí 60 años y mi cuerpo comenzó a mandarme señales que ya no podía ignorar. El dolor de espalda era constante, mis manos se hinchaban cada noche y caminar se volvía más difícil cada día. Pero seguía trabajando porque necesitaba el dinero. Mi pensión sería mínima, apenas alcanzaría para lo básico y yo no quería ser una carga para nadie. Una tarde, mientras limpiaba una casa en la colonia Chapalita, sentí un dolor agudo en el pecho que me dejó sin aire. Me tuve que sentar en el piso de la cocina que estaba trapeando, esperando a que se me pasara. La señora de la casa me encontró ahí, pálida y sudando. «Ay, Rosa, ¿qué te pasa?», me preguntó preocupada. Era la señora Carmela, una de las pocas patronas que me trataba con respeto, que me preguntaba por mi vida, que se acordaba de mi cumpleaños. «Nada, señora, solo un mareo», le mentí. Pero ella insistió en llevarme al médico. En el consultorio del Seguro Social me hicieron varios estudios. Tenía la presión alta, el colesterol por las nubes y señales de problemas cardíacos. «Señora Rosa, usted tiene que cuidarse más, reducir el estrés, tomar medicamento», me dijo el doctor. Le expliqué que no podía dejar de trabajar, que necesitaba el dinero. Él movió la cabeza con preocupación. «Entonces al menos reduzca las horas, no haga tanto esfuerzo físico». Le llamé a Javier esa noche para contarle lo que el doctor había dicho. «Mamá, tienes que cuidarte», me respondió, pero su voz sonaba distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Le pregunté si podía visitarlos ese fin de semana. Necesitaba ver a mi nieto, necesitaba sentirme parte de algo. «Mejor no, mamá. Sebastián tiene un resfriado y Mónica no quiere que vengan visitas». 6 meses después, el dolor en el estómago se volvió insoportable. Al principio pensé que era gastritis por el estrés, por comer mal y a deshoras. Tomaba antiácidos y seguía trabajando. Pero una madrugada me desperté con un dolor tan intenso que no podía ni gritar. Logré llamar a la ambulancia antes de desmayarme. Me llevaron de emergencia al Hospital General. Tenía una obstrucción intestinal que requería cirugía inmediata. Alcancé a llamar a Javier antes de que me metieran al quirófano. «Mijo, estoy en el hospital. Me van a operar», le dije con la voz entrecortada por el dolor. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Ahora voy, mamá», respondió finalmente. La cirugía duró 3 horas. Cuando desperté en la sala de recuperación, con el cuerpo entumecido y la garganta seca, lo primero que busqué con la mirada fue a mi hijo. No estaba. Pasaron 2 horas más. Una enfermera me explicó que la operación había salido bien, pero que debía quedarme internada varios días para asegurarme de que no hubiera complicaciones. «¿Vino alguien a preguntar por mí?», le pregunté con un hilo de voz. Ella revisó su libreta. «Sí, señora, un joven preguntó hace 1 hora. Dijo que era su hijo, pero no se quedó». Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. Mi hijo había venido, había preguntado, pero no había esperado a que yo despertara. Al día siguiente por la tarde, Javier finalmente apareció en mi cuarto. Venía solo, sin Mónica, sin mi nieto. «Hola, mamá, ¿cómo te sientes?», me preguntó desde la puerta, como si no se atreviera a acercarse demasiado. Intenté sonreír aunque todo me dolía. «Mejor, mijo, gracias por venir». Se sentó en la silla junto a mi cama, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Miraba su celular cada 2 minutos, consultaba la hora, se movía nervioso.
Hablamos de cosas superficiales, del clima, de su trabajo, de Sebastián. Le pregunté si podía traerlo a visitarme cuando me dieran de alta. No sé, mamá. Mónica está muy ocupada con el niño. Le conté que el doctor había dicho que necesitaría ayuda durante la recuperación, que no podría hacer esfuerzos durante varias semanas. Vi la tensión crecer en su rostro. Mamá, nosotros también estamos muy ocupados, pero veré qué puedo hacer, me dijo sin mirarme a los ojos. Estuvo menos de media hora y se fue con la excusa de que tenía que regresar a trabajar. Antes de salir del cuarto, escuché su celular sonar. Sí, mi amor, ya voy, le dijo a Mónica del otro lado de la línea. Sí, ya la vi. Está bien, hablaba de mí como si yo fuera un trámite que tenía que completar. Al tercer día de hospitalización, el dolor físico había disminuido, pero había sido reemplazado por una angustia que me oprimía el pecho. Los otros pacientes del cuarto recibían visitas constantes, hijos que llegaban con flores, nietos que hacían dibujos para sus abuelas, esposos que pasaban horas junto a la cama de sus esposas. Yo solo tenía el televisor viejo del cuarto y las vistas breves y obligadas de Javier. Esa tarde él llegó tarde, cerca de las 7 de la noche. Venía con Mónica, que entró al cuarto con esa expresión de fastidio que ya conocía tan bien. Hola, suegra. Me saludó desde lejos, sin acercarse a la cama. Se quedó junto a la puerta, como si temiera contagiarse de algo. Javier se sentó en la silla y comenzó a hablar de la cuenta del hospital. Mamá, el seguro cubre la mayor parte, pero hay algunos gastos extras que tienes que pagar. Le dije que tenía algunos ahorros, no mucho, pero algo. Vi cómo Mónica y él intercambiaban una mirada. ¿Cuánto tienes ahorrado?, me preguntó Mónica directamente, sin rodeos. Le expliqué que tenía como 30,000 pesos guardados, mi fondo de emergencia. Sus ojos brillaron con un interés que me incomodó. Bueno, esperemos que sea suficiente, dijo. Luego miró a Javier. Ya vámonos, amor. Dejamos a Sebastián con mi mamá y no me gusta dejarlo mucho tiempo. Se fueron a los 15 minutos de haber llegado. Esa noche no pude dormir. Algo en la forma en que Mónica había preguntado por mi dinero me inquietaba. Además, mi cuerpo me dolía y las enfermeras ya no me podían dar más analgésicos hasta que pasaran ciertas horas. Me levanté con cuidado de la cama, arrastrando el suero, y caminé lentamente hacia el baño. Cuando regresaba, escuché voces en el pasillo. Reconocí inmediatamente la voz de Mónica. Te digo que no vale la pena, Javier. Me detuve junto a la puerta, que había quedado ligeramente entreabierta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Es mi mamá, Mónica, respondió Javier, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Sí, tu mamá, que ya está mayor y que cada vez va a necesitar más cuidados médicos. ¿Vas a gastar todo tu dinero en ella? La voz de Mónica era fría, calculadora. El doctor dijo que va a necesitar terapia física, medicamentos caros y quién sabe qué más. Y tu mamá no tiene pensión suficiente para cubrir eso. Hubo un silencio. ¿Qué propones?, preguntó Javier finalmente. Las siguientes palabras de Mónica se me clavaron en el alma como cuchillos. No gastes en médicos. Total, es mayor. Ya vivió su vida. Ya cumplió su ciclo. Ese dinero que tiene ahorrado, mejor que te lo dé a ti, que lo puedas usar en algo productivo, en tu hijo, en tu familia. Mi mano se aferró al barandal de la cama para no caerme. Las piernas me temblaban. No es tan fácil, Mónica, dijo Javier, pero no la estaba contradiciendo, no le estaba diciendo que estaba loca, que cómo se atrevía a sugerir algo así. Solo estaba poniendo excusas débiles. Claro que es fácil. Le dices que los gastos médicos son más altos de lo que pensábamos, que necesitas que te ayude con dinero. Ella te lo va a dar, siempre te lo da todo. Y luego reduces las visitas al médico, lo justo y necesario. Total, a su edad, ¿cuántos años más le quedan? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas en silencio. Mi propio hijo estaba escuchando a su esposa planear cómo dejarme morir para quedarse con mis ahorros. Y él no la estaba deteniendo, no la estaba defendiendo, no estaba diciendo que su madre merecía toda la atención médica necesaria. Solo estaba ahí, escuchando, considerando. Piénsalo, Javier, con ese dinero podemos hacer ese viaje a Cancún que tanto querías, o comprar muebles nuevos para la sala. Tu mamá ya vivió, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora piensa en tu familia, en tu hijo, en tu futuro. Escuché pasos alejándose por el pasillo. Me arrastré de vuelta a la cama, el suero balanceándose peligrosamente, y me acosté. Las lágrimas empapaban la almohada. El dolor físico de la cirugía no era nada comparado con el dolor que sentía en ese momento en el pecho. Había sacrificado toda mi vida por ese hijo. Había trabajado hasta destruir mi cuerpo. Había renunciado a todo, a mis sueños, a mi propia vida, para darle un futuro mejor. Y ahora él estaba considerando dejarme morir
para irse de vacaciones a la playa. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no lloraría más. Ya no sería la madre sumisa que aceptaba todo con tal de no molestar a su hijo. Algo dentro de mí se endureció, se fortaleció. Si mi propio hijo me había abandonado emocionalmente, si consideraba que yo era solo un estorbo, entonces yo tendría que salvarme sola, como siempre lo había hecho. A la mañana siguiente, cuando vino la trabajadora social del hospital, le pedí que me ayudara a contactar a un abogado. Ella me miró sorprendida, pero asintió. Esa tarde vino el licenciado Ramírez, un abogado joven que hacía trabajo pro bono en el hospital. Le conté mi situación, sin entrar en detalles dolorosos, pero dejándole claro que necesitaba proteger mis bienes. Señora Rosa, usted tiene derecho a hacer con su dinero y propiedades lo que mejor le parezca, me dijo con firmeza. ¿Tiene usted testamento? Le expliqué que sí, que había hecho un testamento hace años dejándole todo a Javier, mi casa, mis ahorros, todo. Quiero cambiarlo, le dije con una voz que no reconocía como mía, una voz fuerte y decidida. El licenciado Ramírez sacó unos papeles de su maletín. Podemos hacer uno nuevo. ¿A quién quiere dejar como beneficiaria? Lo pensé un momento. Tenía una sobrina, la hija de mi hermana que había muerto de cáncer hace 10 años. Laura siempre había sido cariñosa conmigo, me visitaba seguido, se preocupaba por mí. A mi sobrina Laura, respondí. El abogado comenzó a ir a escribir. Javier vino esa tarde solo, con cara de preocupación. Mamá, el doctor dice que mañana te dan de alta, pero que necesitas cuidados en casa. Asentí sin decir nada. Nosotros no podemos recibirte. El departamento es muy chico. Y Sebastián está muy chiquito todavía. Cada palabra era una daga más, pero encontré una casa de reposo muy buena. No es muy cara. Una casa de reposo. Quería meterme en una casa de reposo en lugar de cuidarme él mismo, en lugar de llevarme a su casa, aunque fuera temporalmente. Y para los gastos, pues pensé que podrías usar tus ahorros. Continuó, sin mirarme a los ojos. Ahí estaba, la conversación que Mónica le había preparado. Mijo, mis ahorros son muy pocos, le mentí. Vi un destello de frustración en su rostro. Mamá, sé que tienes como 30,000 pesos guardados. Con eso puedes pagar varios meses de la casa de reposo. Le sostuve la mirada. Ese dinero lo necesito para mis medicamentos y terapias. Javier apretó los labios. Mamá, yo te puedo ayudar con los medicamentos, pero necesito que me apoyes con la casa de reposo. Es por tu bien. Ahí te van a cuidar mejor. Sus palabras sonaban huecas, como un discurso ensayado. Lo voy a pensar, le dije finalmente. Se fue molesto, sin despedirse con un beso como antes lo hacía. Al día siguiente me dieron de alta. Laura, mi sobrina, vino a recogerme. Se había enterado por una amiga que trabajaba en el hospital de que yo había estado internada. Tía, ¿por qué no me avisaste?, me preguntó con lágrimas en los ojos cuando me vio salir en silla de ruedas. No quería preocuparte, mija, le respondí, pero la verdad era que me había dado vergüenza que ella supiera que mi propio hijo apenas me había visitado. Laura me llevó a su casa, un departamento pequeño pero acogedor que compartía con su esposo Arturo. Te vas a quedar con nosotros hasta que te recuperes, me dijo con firmeza cuando intenté protestar. No se habla más. Por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. Esa noche, acostada en el cuarto de visitas de Laura, mientras escuchaba las risas de ella y Arturo en la sala viendo televisión, pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba por ganar. Le había enviado un mensaje a Javier diciéndole dónde estaba. Él no respondió. No llamó para ver cómo había llegado, si estaba cómoda, si necesitaba algo, nada. Pasaron 2 semanas. Laura me cuidó con un amor que mi propio hijo no me había dado. Me preparaba comidas nutritivas, me ayudaba con las curaciones, me acompañaba a las terapias físicas. Su esposo Arturo, un hombre bueno y trabajador, se aseguraba de que tuviera todos mis medicamentos. No me cobraron ni un peso. Nunca me hicieron sentir como una carga. Javier llamó una sola vez en esas 2 semanas y fue para preguntarme por el dinero. Mamá, ¿ya pensaste en lo de la casa de reposo? Necesito que me transfieras el dinero para apartarte un lugar. Le dije que no iba a ir a ninguna casa de reposo, que me estaba recuperando bien donde estaba. ¿Dónde estás?, me preguntó, como si apenas se diera cuenta de que no sabía. Con tu prima Laura. Hubo un silencio incómodo. Ah, solo eso, dijo. No preguntó por mi salud, no ofreció visitarme, nada. Entonces lancé la primera piedra de mi plan. Mijo, el abogado del hospital me ayudó a organizar mis papeles. Ya sabes, por si algo me pasa. Escuché tensión en su voz cuando respondió. ¿Qué papeles? Pues mis documentos, mi testamento, esas cosas. Uno nunca sabe. Javier tartamudeó algo sobre que no me preocupara por eso, que yo iba a vivir muchos años más, pero yo sabía que esa noche él le contaría a Mónica
y que ella entraría en pánico. No me equivoqué. Al día siguiente, Javier apareció en casa de Laura sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que Arturo abrió. «Vengo a ver a mi mamá», dijo, con un tono exigente que nunca le había escuchado. Laura lo hizo pasar, pero se quedó en la sala, protectora. Javier entró al cuarto donde yo estaba leyendo un libro. Se veía nervioso, inquieto. «Mamá, tenemos que hablar». Me quité los lentes y lo miré. «Dime, mijo». Se sentó en la orilla de la cama. «¿Es cierto que cambiaste tu testamento?» No había razón para mentir. «Sí». Vi cómo su cara se ponía roja. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?» Su voz subía de volumen. «Porque es mi decisión qué hacer con mis cosas», respondí con calma. «Soy tu hijo, todo debería ser para mí». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No venía a ver cómo estaba mi salud, sino a reclamar una herencia que consideraba suya por derecho. «Javier, yo trabajé toda mi vida por ese dinero y esa casa. Son míos y puedo hacer con ellos lo que quiera». Se puso de pie, caminando de un lado a otro del cuarto. «Esto es culpa de Laura, ¿verdad? Te está llenando la cabeza de ideas». Laura entró al cuarto en ese momento. «Javier, nadie le está llenando la cabeza de nada a tu mamá. Ella está tomando sus propias decisiones». Javier la miró con odio. «Tú siempre quisiste quedarte con lo que es mío». Arturo también apareció en la puerta. «Javier, te voy a pedir que te calmes o te vas a tener que ir». Mi hijo me miró como si fuera una extraña. «¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo para nada». Y se fue, azotando la puerta. Lloré esa noche, pero no de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber desperdiciado mi vida en un hijo ingrato. Rabia por haber sido tan ciega. Rabia por haber permitido que me trataran como basura. Pero también sentí algo más, algo que no había sentido en años: libertad. Laura entró al cuarto y se sentó junto a mí en la cama. «Tía, sé que duele, pero hiciste lo correcto». Le tomé la mano. «Gracias, mija, por todo». En las siguientes semanas continué mi recuperación. Cada día me sentía más fuerte. No solo físicamente, sino emocionalmente. Javier no volvió a llamar, no volvió a preguntar por mí. Era como si yo hubiera muerto para él. Un día, revisando mi Facebook, vi que había publicado fotos de unas vacaciones en Cancún. Él, Mónica y Sebastián en la playa, sonriendo, disfrutando. Habían usado el dinero que querían que yo les diera para mis gastos médicos, para irse de vacaciones. La señora Patricia había comentado en las fotos: «Mis bebés merecían estas vacaciones. Trabajaron tanto». Me dolió ver a mi nieto creciendo sin conocerme, pero entendí que si lo mantenían alejado de mí, era porque yo no encajaba en la imagen perfecta que Mónica quería proyectar. 3 meses después de mi cirugía, ya estaba completamente recuperada. Laura me ayudó a buscar un trabajo menos pesado que limpiar casas. Conseguí un puesto en una tienda de telas, atendiendo el mostrador. Era perfecto para mí. Podía estar sentada la mayor parte del día. El ambiente era tranquilo y las clientas eran amables. Con mi pensión y ese salario modesto, podía vivir dignamente. Renté un pequeño departamento cerca de donde vivía Laura. No era gran cosa, pero era mío, mi espacio, mi refugio. Por primera vez en mi vida, decoré un lugar solo para mí, sin pensar en nadie más. Compré plantas, cuadros que me gustaban, cojines coloridos. Cada objeto en ese departamento era una declaración de independencia. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja con fotos viejas de Javier, fotos de cuando era bebé, de su primera comunión, de su graduación. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, orgullosa, feliz. ¿Dónde se había perdido ese niño amoroso? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me había dado la espalda en mi momento de mayor necesidad? Las lágrimas rodaron mientras miraba esas fotografías, pero eran las últimas lágrimas que derramaría por él. Guardé las fotos en el fondo del closet. No las tiré porque eso habría sido negar una parte de mi vida, pero tampoco las iba a tener a la vista para atormentarme diariamente. El licenciado Ramírez me llamó un día para informarme que Javier había intentado contactarlo preguntando por el testamento. Le dije que no podía darle ninguna información, que todo era confidencial entre usted y yo. Me explicó. Pero señora Rosa, él está muy molesto. Incluso amenazó con demandarnos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Puede hacer eso? El abogado se rió suavemente. Usted está en todo su derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca, mientras sea mentalmente capaz y no haya sido coaccionada. Cualquier testamento que usted firme es completamente válido. No hay nada que él pueda hacer. Me sentía aliviada, pero también triste. Mi propio hijo me estaba amenazando con demandas legales. Esa misma semana,
Mónica me mandó un mensaje de WhatsApp. Era la primera vez que me contactaba directamente desde mi cirugía. Suegra, necesitamos hablar. Javier está muy mal por esta situación. Usted sabe que él la quiere mucho y no entiende por qué lo está castigando así. La palabra castigando me hirvió la sangre. Le respondí, Mónica, yo no estoy castigando a nadie. Solo estoy tomando decisiones sobre mi propia vida y mi propio dinero. Si Javier realmente me quisiera, habría estado conmigo cuando lo necesitaba. Ella respondió inmediatamente. Nosotros teníamos nuestros propios problemas, no podíamos hacernos cargo de usted, pero eso no significa que no la queramos. Lo que está haciendo es muy egoísta. ¿Egoísta? Me llamaba egoísta después de que yo había dedicado toda mi vida a su esposo. Bloqueé su número. 6 meses después de mi cirugía, la vida había tomado un rumbo completamente diferente. Me había unido a un grupo de la tercera edad en el centro comunitario del barrio. Hacíamos ejercicio suave, manualidades, salíamos a excursiones. Por primera vez en mi vida tenía amigas, mujeres de mi edad con historias similares a la mía. Algunas también tenían hijos ingratos, otras habían perdido a sus esposos, todas habíamos sufrido de una manera u otra, pero todas estábamos aprendiendo a vivir para nosotras mismas. Una de ellas, Socorro, se convirtió en mi mejor amiga. Tenía 65 años y una energía contagiosa. Rosa, la vida no se acaba a los 60, me decía siempre. Apenas está empezando. Con ella aprendí a bailar salsa, algo que nunca había hecho porque siempre estaba trabajando. Fuimos juntas a Puerto Vallarta en un viaje organizado por el centro comunitario. Era la primera vez en mi vida que iba a la playa solo por placer, sin tener que cuidar a nadie, sin tener que preocuparme por nadie más que por mí misma. Me paré frente al mar, sentí la arena bajo mis pies, el sol en mi cara y lloré. Pero esta vez eran lágrimas de liberación, de alegría, de redescubrimiento. Un día, mientras trabajaba en la tienda de telas, entró la señora Patricia, la mamá de Mónica. No me había visto. La observé desde lejos mientras miraba rollos de tela para cortinas. Cuando llegó al mostrador para pagar, me reconoció. Su cara se transformó en una mueca de desprecio. «Así que aquí trabajas ahora», me dijo con ese tono condescendiente que ya conocía. «Sí, aquí trabajo», respondí con dignidad. «Mónica me contó lo que hiciste. Desheredar a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso?» La gente en la tienda comenzó a mirarnos. Mi jefa, la señora Carmen, se acercó. «¿Algún problema?», preguntó. La señora Patricia me señaló. «Esta mujer abandonó a su propio hijo y ahora lo desheredó solo porque él no podía cuidarla. Es una desagradecida». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Señora Patricia, yo no abandoné a nadie. Fue su yerno quien me abandonó cuando más lo necesitaba. Fue su hija quien sugirió que no valía la pena gastar en médicos para mí, porque total, ya estaba vieja». El silencio en la tienda era absoluto. La señora Patricia se puso pálida. «Eso es mentira». Saqué mi celular. Después de aquella noche en el hospital, había empezado a grabar cada conversación que tenía con Javier y Mónica. Tenía pruebas de todo. ¿Quiere que le ponga la grabación donde su hija dice textualmente: «No gastes en médicos, total es mayor»? La señora Patricia agarró sus cosas y salió de la tienda prácticamente corriendo. Las otras clientas me miraron con compasión. Una señora mayor se acercó y me tomó de la mano. «Bien hecho, mijita. Hay que defenderse de esa gente». Pasó un año completo desde mi cirugía. Era mi cumpleaños número 63. Laura organizó una pequeña fiesta en su casa con el grupo del centro comunitario y algunos vecinos. Había pastel, música, risas. Me sentía amada y valorada. En medio de la fiesta, Laura se me acercó con una cara seria. «Tía, Javier está afuera. Quiere hablar contigo». Sentí que el corazón se me aceleraba. No lo había visto en un año. «¿Quieres que le diga que se vaya?», me preguntó Laura. Lo pensé un momento. «No, déjalo pasar». Javier entró a la casa. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras. Traía a Sebastián de la mano. Mi nieto ya tenía 3 años y no me reconoció. Me miró como si fuera una extraña. «Mamá», dijo Javier con voz quebrada. «Feliz cumpleaños». No me acerqué. Me quedé donde estaba, rodeada de mis amigas que formaban una barrera protectora. «Gracias», respondí fríamente. Javier miró alrededor, vio la fiesta, la gente sonriendo, el pastel con velas. «Vine a pedirte perdón», dijo finalmente. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar fácilmente. «¿Perdón por qué exactamente?», le pregunté. Él bajó la mirada. «Por todo.
por no haber estado cuando me necesitabas, por haber escuchado a Mónica, por haber sido un mal hijo. Sebastián tironeaba de su mano, aburrido, queriendo irse. ¿Mónica sabe que estás aquí?, le pregunté. Javier negó con la cabeza. Nos separamos hace 3 meses. Las palabras cayeron como una bomba. Javier continuó hablando, las palabras saliendo apresuradamente como si hubiera estado guardándolas demasiado tiempo. Mónica me dejó. Conoció a alguien más, un socio de su papá, alguien con más dinero, mejor posición. Se llevó a Sebastián. Solo puedo verlo los fines de semana. Las lágrimas corrían por su rostro. Y en estos meses, viviendo solo, me di cuenta de todo lo que te hice, de cómo te traté, de cómo dejé que ella te tratara. Se acercó unos pasos. Mamá, lo siento tanto. Fui un idiota. Fui el peor hijo del mundo. Y lo entiendo si no me perdonas, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento cada día de lo que hice. El cuarto estaba en silencio absoluto. Todas mis amigas nos miraban. Laura tenía lágrimas en los ojos. Yo sentía un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, compasión, dolor. Miré a mi hijo, al niño que había criado, al hombre que me había traicionado, y también al ser humano quebrado que tenía frente a mí. Javier, le dije finalmente con voz firme, aprecio que hayas venido, aprecio tu disculpa, pero el perdón no es algo que se da así nada más porque alguien lo pide. Se tiene que ganar. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Le pedí a Javier que se sentara. Socorro trajo un vaso de agua para él. Sebastián se quedó jugando con los juguetes que Laura tenía para cuando la visitaban los hijos de sus amigas. Respiré profundo antes de hablar. Javier, durante toda tu vida yo te di todo. Sacrifiqué mi salud, mi juventud, mi felicidad, todo para que tú tuvieras un futuro mejor. Y cuando yo te necesité, cuando estuve literalmente luchando por mi vida en un hospital, tú consideraste que no valía la pena gastar en mí. Escuchaste a tu esposa decir que porque yo ya estaba vieja, no merecía atención médica. Y tú no la detuviste, no la contradijiste. No me defendiste. Mi voz se quebró, pero continué. Durante 1 año he vivido sin ti. ¿Y sabes qué descubrí? Que soy más fuerte de lo que pensaba, que merezco amor y respeto, que no tengo que aceptar migajas de cariño de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Javier lloraba en silencio. Ahora vienes aquí porque Mónica te dejó, porque estás solo, porque probablemente necesitas algo. Y quiero creer que tu arrepentimiento es sincero. De verdad quiero creerlo, pero el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. No puedo olvidar lo que pasó. Me limpié mis propias lágrimas. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, va a tomar tiempo, mucho tiempo, y va a requerir que me demuestres con acciones, no solo con palabras, que has cambiado. Javier me miró a los ojos. Mamá, haré lo que sea. Iré a terapia. Trabajaré en mí mismo. Haré lo que me pidas. Solo dame una oportunidad. Le di una condición. Primero quiero que vayas a terapia. No por mí, sino por ti. Necesitas entender por qué fuiste capaz de tratarme así. ¿Por qué dejaste que Mónica te manipulara? Segundo, la relación se reconstruye de a poco. No esperes que de repente todo sea como antes. Y tercero, mi testamento se queda como está. Eso no es negociable. Si realmente has cambiado, eso no debería importarte. Vi la lucha en su rostro. La parte de él que todavía era egoísta quería protestar, pero asintió. Está bien, lo que tú digas. Le di el contacto de una terapeuta que una amiga del centro comunitario me había recomendado. Empieza por ahí, le dije. Javier se puso de pie, recogió a Sebastián. Antes de irse, se acercó y me dio un abrazo. Fue incómodo, tenso, pero era un comienzo. Gracias, mamá. Te prometo que voy a cambiar. Cuando se fue, Laura me abrazó. Tía, estoy tan orgullosa de ti. Pusiste límites, no cediste, pero tampoco cerraste completamente la puerta. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis propias necesidades primero. Los siguientes meses fueron un proceso lento. Javier empezó terapia. Me mandaba mensajes cada semana contándome cómo iba, qué estaba aprendiendo sobre sí mismo. Poco a poco empezamos a vernos para tomar café, conversaciones cortas, sin presión. Él nunca volvió a mencionar el testamento o el dinero. Me preguntaba por mi vida, por mi trabajo, por mis amigas. Conoció a Socorro y a las otras señoras del grupo. Un día me llevó a Sebastián para que pasáramos tiempo juntos. El niño ya tenía casi 4 años y poco a poco empezamos a construir una relación. Le contaba cuentos, jugábamos, le enseñaba canciones. Javier se sentaba a un lado, observando, y a veces veía lágrimas en sus ojos. Debiste haber sido parte de su vida desde el principio, me dijo una vez. Lo sé, mamá.
y nunca me voy a perdonar eso. Un día me contó que Mónica estaba muy molesta de que él me estuviera viendo. Me amenazó con quitarme más tiempo con Sebastián si seguía en contacto contigo, me dijo. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que mi relación contigo no era asunto suyo, que ella ya no tenía poder sobre mí. Me sentí orgullosa de él en ese momento. Por fin estaba Minda aprendiendo a poner límites. 2 años después de aquel día en el hospital, cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida, estaba sentada en mi pequeño departamento tomando té con Socorro. Hablábamos de la vida, de lo lejos que habíamos llegado ambas. Rosa, tú eres un ejemplo para todas nosotras, me dijo Socorro. Muchas mujeres en tu situación habrían cedido, habrían vuelto a aceptar las migajas de amor que les daba su familia, pero tú te mantuviste firme. Sonreí. No había sido fácil. Hubo noches en que la soledad me pesaba, en que extrañaba tener una familia tradicional, en que me preguntaba si había hecho lo correcto, pero cada vez que veía mi reflejo en el espejo, veía a una mujer diferente. Ya no era la Rosa María que se doblaba ante cualquier demanda, que aceptaba cualquier trato con tal de no quedarse sola. Era una mujer que conocía su valor, que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad. Mi relación con Javier mejoró poco a poco. Nunca volvió a ser como cuando él era niño. Esa dependencia total, esa devoción ciega, pero se convirtió en algo más sano, más equilibrado. Él había aprendido a valorarme no como una proveedora infinita de recursos emocionales y económicos, sino como una persona con sus propias necesidades y límites. El licenciado Ramírez me llamó un día con noticias. Mónica había intentado demandarme, alegando que yo había influenciado a Javier negativamente y que eso afectaba a Sebastián. La demanda no prosperó. El juez determinó que mi relación con mi hijo no era asunto de su exesposa y que mientras yo no representara un peligro para el niño, tenía todo el derecho de verlo. Mónica estaba furiosa, según me contó Javier. Había esperado que el sistema legal la respaldara, pero se encontró con que no tenía ningún poder sobre mí. Eventualmente se casó con ese socio de su padre y se mudó a Monterrey. Sebastián empezó a pasar más tiempo con Javier y, por extensión, conmigo. El niño empezó a llamarme abuela. La primera vez que lo hizo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Abuela, ¿por qué lloras?, me preguntó con su vocecita. De felicidad, mi amor. Son lágrimas de felicidad. Javier estaba presente y también lloraba. Mamá, perdóname por todo. Esta vez, después de 2 años de verlo trabajar en sí mismo, de verlo cambiar, pude decir con sinceridad: te perdono, mijo. Mi vida a los 65 años era completamente diferente a lo que había imaginado. No vivía en la casa que había comprado con tanto sacrificio. Esa la había vendido y con ese dinero había asegurado mi futuro. Tenía una pequeña inversión que me daba ingresos extra, además de mi pensión y mi trabajo en la tienda. Económicamente estaba estable. Emocionalmente estaba en paz. Socorro y yo habíamos organizado un club de lectura en el centro comunitario que se reunía cada semana. Seguía yendo a clases de baile, había tomado un curso de computación y ahora manejaba Facebook e Instagram sin problema. Compartía fotos de mis salidas, de las reuniones con amigas, de mi nieto cuando estaba conmigo. Varias veces, antiguos conocidos que no sabían lo que había pasado me escribieron diciendo cosas como: Rosa, te ves tan feliz y rejuvenecida. Y lo estaba. Por primera vez en mi vida adulta, yo era la prioridad. No era egoísmo, era supervivencia, era justicia después de décadas de autosacrificio. Laura se convirtió en la hija que nunca tuve. Ella y Arturo me incluyeron en todas sus celebraciones familiares. Me hicieron sentir parte de su núcleo. Cuando quedó embarazada, me pidió que fuera la madrina de su bebé. Lloré cuando me lo pidió. Tía, tú eres la persona más importante en mi vida después de Arturo. No hay nadie más que quiera que sea madrina de mi hija. La bebé nació, una niña preciosa que llamaron Rosa María, como yo. Es para que nunca olvide a la mujer más fuerte que conozco, me dijo Laura en el hospital. Tener una bebé con mi nombre, alguien que llevaría mi legado no por obligación de sangre, sino por amor elegido, fue uno de los regalos más grandes de mi vida. Javier conoció a la bebé y felicitó sinceramente a Laura. Ya no había rencor entre ellos. Él había entendido que Laura no me había manipulado, que ella simplemente me había dado el espacio y el amor que él me había negado. Un día, 3 años después de aquella cirugía que cambió todo, recibí una carta. Era de la señora Patricia, la mamá de Mónica. La abrí con curiosidad. En la carta, escrita a mano, me pedía perdón. Decía que después de que Mónica se había divorciado de Javier,
y se había casado con el otro hombre, ella había comenzado a tratarla de la misma manera que Mónica me había tratado a mí. La veía como un estorbo, como alguien anticuado y molesto. Ahora entiendo lo que usted vivió, escribía. Mi propia hija me trata como si fuera invisible, como si mi opinión no importara, y me di cuenta de que yo le enseñé a tratarla así a usted. Le pido perdón por mi complicidad en el maltrato que sufrió. La carta terminaba diciendo: usted tuvo el valor de defenderse. Yo todavía no lo tengo, pero su ejemplo me inspira. Tal vez algún día yo también pueda poner los límites que necesito. Guardé la carta. No le respondí porque sentí que ella necesitaba hacer su propio camino, así como yo había hecho el mío. Pero sí la perdoné en mi corazón. El resentimiento es un veneno que solo te enferma a ti mismo. Y yo ya no tenía espacio para veneno en mi vida. Socorro falleció a los 70 años de un infarto repentino. Fue devastador. Había sido mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera de aventuras. En su funeral, su hija me agradeció por haber sido tan importante en la vida de su mamá. Usted la ayudó a ser feliz en sus últimos años, me dijo. Siempre hablaba de usted, de lo valiente que era, de cómo la inspiraba. Lloré la pérdida de Socorro, pero también celebré su memoria. Ella me había enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser feliz, para vivir para una misma. En su honor, junto con otras amigas del grupo, creamos un fondo de apoyo para mujeres mayores que necesitaban ayuda legal o económica para salir de situaciones de maltrato familiar. Lo llamamos Fondo Socorro en su memoria. Cada mes organizábamos eventos para recaudar fondos y ayudábamos a varias mujeres al año. Era mi manera de devolver todo el apoyo que yo misma había recibido. Javier prosperó en su trabajo y eventualmente conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Patricia, divorciada con 2 hijas. Era completamente diferente a Mónica, humilde, trabajadora, amable. La primera vez que la conocí, me trató con respeto genuino. Señora Rosa, Javier me ha contado mucho sobre usted. Es un honor conocerla, me dijo cuando nos presentaron. No intentaba impresionarme falsamente, ni me trataba con condescendencia. Era auténtica. Con el tiempo, ella y yo desarrollamos una relación cordial. A veces tomábamos café juntas, platicábamos de la vida, de los niños. Ella también tenía su historia de maltrato con su exesposo, y habíamos encontrado puntos en común. Usted es una inspiración, me dijo una vez. La manera en que se puso de pie y reconstruyó su vida. Ojalá yo tenga esa fuerza si alguna vez la necesito. Le dije que todos tenemos esa fuerza dentro, solo tenemos que estar dispuestos a usarla. Sebastián creció y se convirtió en un niño amoroso. A los 8 años me preguntó por qué no lo había conocido cuando era bebé. Javier y yo nos miramos. Habíamos sabido que ese día llegaría. Le expliqué en términos que un niño podía entender, que a veces las familias pasan por momentos difíciles, que su papá y yo habíamos tenido un tiempo en que no nos hablamos, pero que lo importante era que ahora estábamos juntos. ¿Ya no están enojados?, preguntó. Ya no, mi amor. Aprendimos a perdonarnos. Él pareció satisfecho con esa respuesta. Javier agregó: Sebastián, tu abuela es una de las personas más fuertes que conozco. Todo lo que soy se lo debo a ella. El niño me abrazó. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi cielo. Llegué a los 68 años en plenitud. Mi salud era buena gracias a que ahora podía cuidarme adecuadamente. Hacía ejercicio regularmente y comía bien. Seguía trabajando en la tienda de telas, aunque ya solo medio tiempo. No porque necesitara el dinero, sino porque disfrutaba la interacción con las clientas, tener una rutina, sentirme útil. Mi grupo del centro comunitario seguía siendo mi círculo social más importante. Habíamos envejecido juntas, apoyándonos mutuamente a través de enfermedades, pérdidas, alegrías. Éramos una familia elegida, unidas no por sangre, sino por experiencias compartidas y amor genuino. Viajamos juntas a varios lugares de México que nunca había conocido: Oaxaca, Chiapas, Yucatán. Cada viaje era una celebración de estar vivas, de haber sobrevivido, de habernos encontrado. Una tarde, mientras organizaba mis fotos viejas para hacer un álbum digital, encontré aquellas fotos de Javier niño que había guardado años atrás. Las miré con nostalgia, pero sin amargura. Ese niño había crecido, había cometido errores terribles, pero también había aprendido y cambiado. No era el hijo que yo había soñado, pero era el hijo que tenía, con todas sus imperfecciones y su humanidad. Y nuestra relación, aunque diferente, era real. Ya no estaba basada en mi sacrificio infinito y su consumo infinito. Estaba basada en respeto mutuo, en límites claros, en amor que no exigía la anulación de ninguno de los dos. Puse las fotos en el álbum digital junto con fotos recientes, la historia completa,
el antes y el después, el dolor y la sanación. Estoy por cumplir 70 años y al mirar mi vida puedo decir con orgullo que sobreviví. Sobreviví a la pobreza, al abandono, al trabajo extenuante, al maltrato, a la traición. Pero más que sobrevivir, aprendí a vivir. Aprendí que el amor no tiene que doler, que el sacrificio no es virtud si te destruye, que poner límites es acto de amor propio. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para exigir el respeto que mereces, para construir la vida que quieres. Mi nieta Rosa María, la hija de Laura, tiene ahora 6 años y me preguntó el otro día: abuela, ¿cuál es tu superpoder? Pensé un momento antes de responder. Mi superpoder, mi amor, es que aprendí a valorarme a mí misma. Y ese es el superpoder más importante de todos. Ella asintió muy seria, como si hubiera entendido una gran verdad, y tal vez lo había hecho. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras, y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. A todas las mujeres que están leyendo esto y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles: ustedes valen más que el maltrato que reciben, más que las migajas de amor que les dan, más que ser vistas como estorbos o cargas. Tienen derecho a exigir respeto, a poner límites, a vivir con dignidad, no importa la edad que tengan. Nunca es tarde para defenderse, para reconstruirse, para elegir la vida que merecen. Yo lo hice a los 62 años y fue la mejor decisión de mi vida. Si yo pude, ustedes también pueden. Sean fuertes, sean valientes y sobre todo, ámense a ustedes mismas primero.